Señores pasajeros, a nombre del capitán les damos la más cordial bienvenida a bordo. Gracias por volar en Business Class. Bienvenidos a Business Class, el podcast para hacer grande tu pequeño negocio. Yo creo, Adrián, y esto lo creo firmemente desde hace algún tiempo, tú no lo sabes, pero yo durante varios años estuve trabajando en los medios y fue algo que me encantó, lo quise mucho y siempre ha quedado en mí el gusanito y por ende siempre me he mantenido pues lo más informado posible. Yo creo, y es una firme creencia, que hoy con el cambio de mentalidad de la gente nueva, la gente joven, que ya está habituada a otro tipo de relacionamiento, que no tiene los paradigmas que tenía la gente antes, que te limitaban mucho el actuar en muchos sentidos, y no solamente hablo en el campo de la industria del entretenimiento, esto sucede en todos los campos, pero particularmente, si tocamos la industria del entretenimiento, yo estoy convencido que gracias a todos los nuevos medios que están surgiendo, que han venido a crear un parteaguas en la forma en que el negocio del entretenimiento se da, y por otro lado también el ímpetu, las ganas de la gente nueva, y además, algo importantísimo, lo accesible que se ha convertido la tecnología para producir en todos los campos, porque tanto en la parte cinematográfica, en la parte de fotografía, en el audio, en la iluminación, etcétera. Hoy la mayoría de la gente tiene acceso a esto. Antes era impensable poder hacerlo. Cuando yo empecé a producir video, no tenía yo ni la 10ª parte de los recursos que hoy tenemos, y sin embargo la inversión fue brutal, brutal, y era muy poquito lo que se podía hacer. Ahora tenemos acceso a muchas más cosas, y esto nos permite que la gente pueda ingresar y darse a conocer más fácil, y creo que esto, si empezamos a buscar gente que le interesa lo mismo que a uno y nos empezamos a juntar, y aquí sería muy bueno tener iniciativas como el tener grupos de usuarios en las redes o en sitios web, donde se invite a la gente que le gusta cierto tema, en este caso la industria del espectáculo, y tenga la inquietud, y haya también gente dispuesta a enseñar, haya gente dispuesta a invertir. Yo creo que se pueden hacer cosas muy, muy interesantes si nos quitamos el paradigma de que es que los monstruos son, no sé, Televisa o TV Azteca, ¿no? Creo que eso hoy hay una manera mucho más sencilla de dar ese paso adelante de ellos y poder empezar a tener una presencia como productor o como medio incluso en nuestro país. Y algo también muy interesante, cuando hablamos de México, hablamos de un área de influencia que no se limita a la frontera entre Estados Unidos y Guatemala. Por ser de habla hispana y por tener la importancia a nivel de producción que tradicionalmente México ha tenido desde hace más de 70 años, podemos ser un punto de influencia en todo Sudamérica, incluso en España, en la parte hispanohablante de los Estados Unidos y en la de Canadá, que hoy está creciendo. Entonces estamos hablando de una población inmensa, lo cual significa un negocio muy grande, más grande que el que los propios Estados Unidos pueden tener dentro de su país. Así es como yo lo veo. Esto no va a suceder mañana, pero hay la posibilidad, si se dan los pasos correctos, de hacerlo, porque es factible hoy día. No sé qué opines al respecto. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho pensar en algo que dijo alguna vez Guillermo del Toro después de haber recibido el Oscar, que le preguntaran, bueno, ¿cómo le haces, no, para haber creado lo que hiciste? Y simplemente contestó y dijo, soy mexicano. O sea, si he podido producir, dirigir, escribir y crear mis contenidos en México, que es casi el mexicano, perdón que te interrumpa, el mexicano es una persona, y esto los mexicanos aquí adentro no lo vemos, pero el mexicano es una persona
que tiene una capacidad brutal de hacer cosas, porque normalmente somos multidisciplinarios, podemos hacer diferentes tipos de trabajos, cosa que en otros países es impensable, porque el paradigma es: tú te tienes que dedicar a esto y solo haces esto. Aquí no, aquí siempre le vamos a buscar la vuelta y siempre vamos a encontrar la forma de hacer las cosas. Exactamente. Sobre todo que tienes muchas veces varias cosas en contra, ¿no? Desde tu familia hasta tu gobierno, hasta los apoyos económicos, la gente misma, el público mexicano es complicado, es exigente, ahí yo creo que está el secreto, en saberle llegar a la audiencia de una manera sincera, de una manera honesta, de una manera humilde y de una manera, pues de alguna manera, pues no sé, objetivamente y con cariño, ¿no? Porque pues el público es el que te decide si vas a tener éxito o no. Adrián, platícanos, ¿cómo se ha transformado tu negocio en los últimos 3 años, 4 años? ¿Qué ha cambiado? Pues ha ido tomando forma de acuerdo a las exigencias del medio y del público. No quisiera decir que hay una fórmula tal cual, porque va cambiando constantemente de acuerdo a lo que quieren los productores o de acuerdo a lo que uno piensa que es lo que necesita el público o de acuerdo a lo que necesitan los estudiantes de actuación también. La forma de dar clases de actuación ha cambiado drásticamente de hace 10 años a ahora, justamente por todos estos cambios sociales y políticos que se han venido dando. ¿Cómo se integra y cómo funciona tu equipo de trabajo? Pues mira, por un lado está la parte administrativa, que es importantísima. Se necesita siempre una cabeza fría que tenga que ver nada más con la parte de la negociación. Está la parte creativa, que esa se va modificando de acuerdo a los proyectos en los que nos vayamos involucrando. Y está la parte, pues, de ir y buscar al cliente, la parte de venta. Y ahí, pues, muchas veces nos estamos rotando, tanto mi socio como yo y como otro socio que tenemos, que es la que se dedica a esta parte administrativa y a esta parte legal. Oye, ¿cuáles son los principales obstáculos a los que te has enfrentado en tu negocio y cómo los has superado? Pues por un lado la crítica. Siempre la crítica es buena y mala en el sentido de que va dictando qué es lo que necesitas hacer para seguir evolucionando. Otro obstáculo pues ha sido lo cerrado del negocio. Hace rato hablábamos de las exclusividades, pero también el gremio actoral se cierra. Se cierra en el sentido de que a veces los actores de teatro o los productores de teatro pues ya no pueden hacer cine. Y entonces ves en cine a los mismos productores, a los mismos directores, a los mismos actores. En la televisión igual, ves a los mismos actores en un proyecto tras otro. Entonces contra esos obstáculos estamos luchando constantemente los nuevos productores o los nuevos directores que queremos mostrar otro tipo de contenido. Vuelvo al ejemplo de Estados Unidos. No es como Broadway y Off-Broadway, ¿no? Sabes que en Off-Broadway vas a ver un tipo de contenido y en Broadway vas a ver otro tipo de contenido porque hay mercado para ambos contenidos. Aquí es muy difícil llegar con nuevas propuestas. Entonces, creo que eso es un obstáculo. Y el otro también, la calidad. Mantener un estándar de calidad de acuerdo a los recursos económicos que puedes llegar a tener. Porque a veces si no tienes un presupuesto para poder sustentar una buena producción, pues tienes que hacer uso de tu creatividad y tienes que hacer uso de las relaciones que tienes y tienes que hacer uso de tu imaginación para que la calidad del producto se mantenga. ¿Cómo te has preparado para llegar a donde estás? Ya nos dijiste que tú no tenías una formación
de empresario, pero ¿cómo te has preparado entonces? Pues mira, he tomado de repente talleres que me llaman la atención en cuanto a administración, en cuanto a emprendimiento de negocios. Leo mucho, me gusta mucho leer también acerca de negocios, de economía, de psicología, de logística. Entonces, pues ha sido más un aprendizaje autodidacta. Y me gusta, sobre todo, poder aplicar esas cosas que de repente creo entender y ponerlas en práctica. Es como la actuación, o sea, tienes que hacer las cosas. La actuación es hacer. Si no lo haces y no lo compruebas, entonces todo queda como un concepto. Hay que atreverse. Y creo que eso también ha sido parte de mi preparación, el agarrar y atreverme y decir, a ver, órale, no tengo ni idea de cómo vender este producto, pero lo voy a hacer. O no tengo ni idea de cómo voy a sacar adelante esta obra de teatro, cómo voy a levantar el proyecto, pero lo voy a hacer. Ponerte siempre en riesgo. Hacer una obra de teatro no es solamente dirigir o escribir o actuar, sino que tiene que ver con la estrategia de venta, o también tiene que ver con la escenografía, o tiene que ver con las luces. Entonces yo me he tenido que meter a la cabina de luces a operar, a saber cómo iluminar un escenario, saber o sea, de todo. Te tienes que involucrar en todo, como bien lo dijiste hace rato, y convertirte en todólogo. Desde tu punto de vista, esta cuestión de la pandemia del COVID-19, ¿qué es lo que ha presentado más? ¿Amenazas u oportunidades? Pues creo que de las dos, ¿no? Quisiera verme optimista y decir que nada más oportunidades, pero no, la realidad es que oportunidades en el sentido de que a veces cosas que estabas, cosas que habías puesto en pausa para emprender, pues esta pandemia te lleva al límite de decir, o lo haces ahorita o no lo haces nunca, a tener mucho tiempo contigo mismo para reflexionar, que eso también puede ser una amenaza, ¿no? Porque no sabes cómo vas a reaccionar ante una situación como esta. Entonces, se han abierto muchísimas oportunidades, hay muchísimas amenazas, sobre todo en este medio. En el medio teatral es creo que donde más ha afectado la pandemia, porque es de los primeros lugares que cerraron y de los últimos en que van a abrir. Y eso te pone a prueba. Y este concepto de crisis, a mí me gusta pensarlo más como los orientales, ¿no? Que es una oportunidad de crecimiento. Entonces, creo que sí, por un lado es una amenaza, pero es una amenaza que te lleva a seguir creciendo, a seguir produciendo y a seguir creando. ¿Qué papel ha jugado la tecnología para estos cambios a raíz de la pandemia en el caso de tu negocio? Bueno, pues la forma de trabajar se ha vuelto mucho más directa, mucho más efectiva a raíz de las redes sociales y de todo. Hay que tener mucha claridad en cuanto a lo que uno quiere transmitir y sobre todo a lo que uno quiere hacer. Muy bien. ¿Cuáles son las estrategias que tú utilizas para promover tu negocio en cualquiera de las facetas que nos has hablado? Por un lado está la producción, por otro lado está el marketing, por otro lado está la educación. ¿Cuáles son las herramientas que tú utilizas para darte a conocer y para captar clientes? Pues mira, primero que nada, el prestigio. Creo que es importante mantener siempre la calidad en tu trabajo, porque eso es lo que va a hablar de ti. Entonces, pues siempre, por un lado, tener un producto, como dije anteriormente, de calidad, que la gente pueda ver y que les guste y que pueda seguir vendiendo. Y por el otro, aprovechar las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, para hacer promoción de tus contenidos. Por suerte, he tenido el chance de todavía mantener contactos en televisión y de repente ir a programas de entretenimiento en la mañana o en la tarde, tener contactos con gente de medios en todos los niveles, tener también gente que te apoye
productores, actores, esto que le llaman influencers, que puedan transmitir también tu mensaje y que estén dispuestos a apoyarte en ese sentido, porque a veces el intercambio no es nada más económico, sino también puede ser laboral. Hay mucha gente que quiere hacer teatro, hay mucha gente que se quiere involucrar en la industria y eso hay que aprovecharlo. Hay empresarios que han invertido en teatro y han tenido muy malas experiencias. Y algo que hay que mantener siempre en claro es que si uno se involucra en este negocio, no es solamente para tener una ganancia económica, sino que también va a tener una ganancia artística, espiritual, cultural y de aprendizaje. Entonces, esa es la verdadera herramienta de venta en el teatro. No te vas a volver millonario. Antes de terminar, Adrián, yo quisiera hablar de dos puntos rápidamente que considero interesantes como decisiones de negocio que han tomado en tus empresas. Uno es el formato de los teatros que están manejando, que son teatros pequeños, y ahorita quiero que nos platiques de esto, el cómo, el por qué y el para qué. Y por otro lado, el tema del teatro virtual. Son dos cosas que nos gustaría que nos platicaras, aunque fuera brevemente, para no extendernos mucho más ya en la entrevista, pero creo que son importantes, interesantes y se me hacen propuestas muy buenas. Sí, mira, los contenidos también en teatro han cambiado muchísimo, a raíz de que existió un concepto que se llamó microteatro, que eran obras pequeñas que se presentaban en un espacio de 15 metros cuadrados para 15 personas y eran obras cortas que duraban 15 minutos. Esto fue a raíz de que unos actores que no tenían empleo en España decidieron montar un teatro en un cabaret. Pero ahí el verdadero negocio no estaba solamente en el teatro, sino en el bar y en el consumo de bebidas alcohólicas y estar en la bohemia, ¿no? Sin embargo, este tipo de contenidos modificaron un poco el teatro en el sentido de que la gente ya muchas veces no tiene el tiempo de sentarse a ver una obra de 2 horas y media o de 3 horas en las que pues, el contenido es muy largo y hay que tener toda la concentración en eso. Entonces, a partir de eso también se fueron montando obras de teatro que eran como segmentos, a raíz de que se dieron cuenta los productores de que este contenido de cada 15 minutos pues podía funcionar. Y también la idea de captar un número de asistentes pues menor para que la intimidad del teatro pues siguiera funcionando, porque todos estos teatros de, no sé, 200, 300 butacas, pues es muy difícil mantenerlos. O más, sí, no, aquí en la ciudad hay teatros que han ido desapareciendo justamente por eso, porque no hay gente que consuma ya nada más ese tipo de teatro. Y esto lo hemos también podido traspolar a los medios digitales como estos, en los que el contenido es más directo. O sea, ¿qué sucede en las obras cortas de 15 minutos? Tienes que captar la atención del público en menos de un minuto. En menos de un minuto tiene que identificar perfectamente bien quién es el bueno, quién es el malo, de qué trata la obra y hacia dónde me va a llevar. Si no logras eso en los primeros 30 segundos de la obra, es muy difícil que la gente se quede para ver tu contenido. Y eso es lo que nos ha enseñado este tipo de teatro y este tipo de productos, a ser más efectivos, más objetivos y al mismo tiempo buscar dentro de eso la creatividad y tener todavía un contenido teatral que a final de cuentas a lo que se dirige es a un enriquecimiento cultural y espiritual. Oye, sé que hay una puesta en escena de teatro virtual próximamente, ¿nos puedes platicar de ella rápidamente? Sí, claro, he tenido la fortuna de formar ya varios actores en mi carrera y a mí me gusta mucho apoyarlos siempre, tratar de hacer lo más posible para que ellos se desarrollen en este negocio y que puedan tener las herramientas necesarias para que una vez que se gradúan, tener la confianza y la seguridad suficiente como para salir al medio del espectáculo y lograr todos sus objetivos. Entonces, tengo un grupo de actores que han tomado ya un par de talleres conmigo, que los conozco perfectamente bien, que confío plenamente en ellos y que les falta todavía exponerse a las tablas, al teatro y a un público que va a pagar
un boleto para verlos. Y en ese sentido estamos ahorita formando o creando una obra de teatro junto con ellos, porque no estoy nada más como director o como maestro, estamos trabajando ya como una industria, justamente como como un equipo de actores, y cada uno de ellos va a presentar una escena, algunos un monólogo, otros una escena con otra persona, y es una puesta en escena que vamos a hacer el 17 de octubre, que se va a presentar vía remota desde un teatro. Algunos actores van a poder estar con nosotros en escena, otros se van a conectar a través del link y van a mostrar sobre todo su trabajo a las personas que compren un boleto, que también ellos tienen que ver la manera de vender esos boletos, porque eso es ganancia para ellos. Entonces aquí están trabajando no solamente como actores, sino también están en la parte creativa, porque ellos mismos están proponiendo sus personajes, cómo se viste, cómo se mueve, cómo habla, obviamente con una dirección, que eso es parte de mi trabajo, y por el otro la parte también de venta, que es eso, vender un concepto y que ellos puedan explicar en menos de un minuto de qué se trata la obra de teatro y que ellos tengan toda esta experiencia. Adrián, bueno, te agradezco de nuevo, esta ha sido una plática muy interesante, el tema es interesante, pero además creo que eres un claro ejemplo de cómo la gente puede salir adelante y triunfar haciendo otro tipo de actividades y cambiando la mentalidad, porque no es lo mismo pensar como actor donde finalmente pues te van a pagar, ¿no? Y ahí estás, que a pasar a la parte donde hay que luchar, hay que esforzarse, hay que emprender, hay que crear, hay que arriesgarse, y tú lo has hecho y te está yendo muy bien y te felicitamos por eso y te deseamos lo mejor en adelante. Y pues qué bueno que hoy estuviste con nosotros. Antes de irnos quisiera que nos dijera rápidamente cómo te puede contactar la gente que esté interesada en tus cursos, en contratar los servicios de la agencia, etcétera. ¿Dónde te pueden contactar? Pues mira, me pueden contactar a través de mis redes sociales, ya sea en Instagram, que estoy como Adrián Blond, en Twitter estoy como Adrián Rubio O, y en Facebook estoy como Adrián Rubio. Entonces, por ahí yo estoy publicando constantemente lo que estoy haciendo, ya sea en la parte actoral, en las producciones en las que estoy participando, tanto en la parte de producción y de docencia. Entonces, ahí también estoy publicando constantemente los talleres que estoy abriendo y las producciones también teatrales en las que estoy participando o las obras de teatro que estoy dirigiendo. Así que, pues ahí están mis redes sociales, Adrián Blond en Instagram, Adrián Rubio O en Twitter y Adrián Rubio en Facebook. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Adrián. De veras, estuvimos muy contentos, muy interesante esta plática y estoy seguro que para mucha gente también va a ser muy interesante. Esperemos que no sea la última, hay muchos temas de los cuales podemos platicar y espero que lo vayamos haciendo al paso del tiempo. Muchas gracias, Adrián. Abrazo, Manuel, y muchas gracias por la entrevista. Saludos. Hasta luego, amigos. Esto fue Business Class. Recuerden suscribirse, hacer clic en la campanita, escribirnos en los comentarios qué les gustaría ver aquí en este canal y síganos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram. Gracias, hasta la próxima.